Hoy, en las Tres Marías, Marta nos comparte su historia. Es una historia de cómo Jesús la ayudó en los peores momentos de su vida a mirarse de una manera muy diferente, a verse con los ojos que él la veía y a conocerle a él también de una manera distinta como le habían enseñado. Si sientes que estos relatos de las Tres Marías te están sirviendo, te animamos a dar un me gusta o incluso a suscribirte para que así el algoritmo de YouTube lo haga llegar a más personas que también quizás le puedan ser útiles. Ahora, cuando Marta recuerda aquella época, ya no ve solamente a la muchacha embarazada, ve también a la niña que había sido antes. La niña que aprendió muy pronto que una mujer tenía que ser correcta para sentirse querida. La niña que creció intentando no molestar, intentando hacerlo todo bien, intentando merecer el amor. La recuerda fregando platos subida en una silla, doblando ropa demasiado grande para sus manos pequeñas, ayudando en la casa mientras otros jugaban, como si hubiera venido al mundo para servir, sostener y cuidar, pero no simplemente para ser amada. Y comprende que quizás por eso le dolió tanto el rechazo años después, porque aquella mujer señalada por su tripa seguía siendo, por dentro, la niña que siempre había tenido miedo de no ser suficiente. En aquellos años, en muchas casas, a las muchachas no solo se les enseñaba a amar, se les enseñaba a no dar vergüenza. Y Marta aprendió eso muy pronto. Aprendió que temas que se hablaban en voz baja, que las vecinas miraban más de la cuenta, que las madres se ponían tensas cuando una hija tardaba en volver, que algunas dejaban pastillas escondidas en los cajones y que otras hablaban de cuidarse con el miedo agarrado a la garganta. No siempre era falta de amor, muchas veces era miedo. Miedo a que sus hijas pasaran por lo mismo que ella. Miedo a la vergüenza, miedo al que dirán. Miedo a que una tripa cambiara para siempre el nombre de una casa. La madre de él también cargaba ese miedo. A veces hablaba mientras recogía la cocina, sin mirar directamente a Marta. Eso no se hace. Y Marta bajaba la cabeza, porque en realidad quería preguntar: ¿el qué? ¿Amar? ¿Esperar un hijo? ¿O que la gente lo vea? Pero nunca lo preguntaba. Solo se llevaba las manos a la tripa cuando estaba sola, como si aquella tripa hubiera dejado de ser vida para convertirse en vergüenza visible. Y sin embargo, Marta no se había entregado porque sí, se había entregado buscando amor. Como tantas mujeres que aprendieron a dar amor antes incluso de haberlo recibido de verdad. Porque cuando una niña crece creyendo que tiene que merecer el cariño, a veces confunde ser elegida con ser amada. Cuando empezó a notarse el embarazo, la casa cambió. No de golpe, despacio. Primero llegaron los silencios. Después las miradas incómodas. Luego las frases dichas a medias. ¿Tú sabes lo que va a decir la gente? Nos has puesto en boca de todos. Con lo que cuesta criar una hija para que hagan las cosas bien, no has sabido mantenerte en tu sitio. Marta escuchaba aquellas palabras con el corazón encogido, porque nadie parecía mirar a la muchacha que tenía miedo, solo miraban la tripa. Y cuando más crecía la niña dentro de ella, más pequeña se sentía Marta dentro de aquella casa. A veces apoyaba la frente en la ventana de su habitación y pensaba que lo peor no era el embarazo, lo peor era sentir que había decepcionado a todo el mundo, a Dios, a su familia, a las normas, a las mujeres que habían aprendido antes que ella que una hija debía proteger la honra de la casa. Una tarde escuchó la frase que llevaba semanas flotando en el aire: aquí, así, no puedes seguir. No hubo gritos. Eso fue lo que más le dolió. Porque hay heridas que no llegan con violencia, llegan con frialdad. Marta hizo una bolsa pequeña, metió 2 camisetas, un camisón y unas ecografías dobladas. Mientras cerraba la cremallera, se llevó la mano a la tripa. La niña se movió y por primera vez sintió algo imposible de explicar. Todo el mundo parecía haber pecado.
pero dentro de aquella tripa seguía habiendo vida. Pasó semanas entrando y saliendo del hospital, muchas horas sola, demasiadas. A veces miraba la puerta esperando que apareciera alguien de su familia, pero la puerta seguía cerrada. Y allí, tumbada en aquella cama, empezó a pensar en todas las historias de las que nadie hablaba. Las muchachas enviadas lejos una temporada, las bodas precipitadas para tapar la vergüenza, los bebés entregados en silencio, las niñas obligadas a llamar hermano a su propio hijo, las mujeres que lloraban solas, aterradas por el rechazo, y comprendió que no estaba sola. Solo formaba parte de un dolor antiguo de que casi nadie se atreve a hablar. Por las noches apoyaba las manos sobre la tripa y lloraba bajito. A veces lloraba por culpa, a veces por vergüenza, y otras porque no entendía cómo algo que estaba creciendo desde la vida podía hacer sentir tanto rechazo alrededor. Entonces la niña se movía y ella se quedaba quieta, muy quieta, como si de pronto recordara que dentro de aquella tripa había alguien escuchando el mundo por primera vez. Y eso le rompía el alma, porque empezó a preguntarse cuántas cosas podía sentir un bebé antes incluso de nacer. Si podía sentir el rechazo, el miedo, la culpa, las lágrimas contenidas, los silencios, la sensación de no ser esperado. A veces acariciaba la tripa despacio y susurraba: «Perdóname si alguna vez has sentido que no te querían aquí». Y después añadía casi llorando: «Porque yo sí». Aunque tuviera miedo, aunque se sintiera sola, aunque no supiera cómo hacerlo, ella sí la quería. Pasaron los meses y el hombre que al principio le había prometido que todo saldría bien empezó a desaparecer poco a poco. Primero fueron las llamadas menos frecuentes, después las excusas, luego el silencio, hasta que Marta entendió algo que llevaba tiempo intentando no mirar. Iba a tener que sostener sola aquella vida. La niña nació una madrugada de lluvia, y en cuanto la pusieron sobre su pecho, Marta sintió algo que nunca había sentido antes. No pensó en vergüenza, no pensó en pecado, no pensó en qué dirán, solo pensó: ¿cómo puede alguien mirar esto y no ver un milagro? Pero el miedo seguía dentro. Una noche, mientras la niña dormía sobre su pecho, Marta lo observó durante mucho tiempo. Era tan pequeña, tan frágil. Tenía los dedos diminutos cerrados sobre su camiseta, como si todavía no supiera que el mundo podía ser duro. Entonces Marta sintió algo que nunca había sentido antes: miedo. Pero no por ella. Miedo de que aquella niña creciera sintiendo la misma herida que ella había sentido. Miedo de que algún día bajara la cabeza creyendo que no era suficiente. Miedo de que aprendiera demasiado pronto a pedir perdón por existir. Miedo de que le confundiera amor con sacrificio, silencio o culpa. Y abrazándola muy despacio, hizo una promesa que nadie escuchó: «A ti no te pasará lo mismo». La niña respiró tranquila entre sus brazos y Marta lloró en silencio, porque en el fondo no sabía cómo romper una cadena que llevaba generaciones pasando de madres a hijas. Pero sí sabía una cosa: no quería entregarle aquel miedo, porque aunque abrazaba a su hija con todo el amor que tenía, todavía llevaba clavada una pregunta: ¿y si Dios también la rechazaba? Por eso, unos meses después, decidió ir a la iglesia para hablar con el cura y preparar el bautizo de la niña. No lo hacía por aparentar ni por quedar bien, lo hacía porque necesitaba sentir que su hija pertenecía al amor desde el principio. Aquella mañana dejó a la pequeña con una vecina y caminó hasta la parroquia con el corazón encogido. Mientras esperaba sentada en uno de los bancos, volvió a sentirse como una niña pequeña esperando aprobación. Cuando el cura salió a hablar con ella, Marta explicó en voz baja que quería bautizar a su hija. El hombre la escuchó serio. Después preguntó: ¿estás casada? Marta bajó la mirada. No. Entonces llegaron las palabras que le atravesaron el alma. Si no regularizas tu situación, no puedo bautizar a la niña. Marta se quedó inmóvil. Sintió calor en la cara, vergüenza, dolor y sobre todo una tristeza difícil de explicar.
porque por primera vez sintió que el rechazo ya no caía sobre ella, caía sobre su hija. Aquella noche lloró abrazada a la pequeña hasta quedarse sin fuerzas. Y mientras la niña dormía sobre su pecho, Marta recordó algo que había leído muchas veces, pero nunca había entendido de verdad. Bendito el fruto de tu vientre. Y de pronto pensó en María, en las miradas, en los rumores, en las dudas sobre aquel embarazo, en José teniendo que decidir quedarse, en una mujer señalada llevando vida adentro. Y entonces una pregunta le revisó el corazón. Jesús, ¿tú también supiste lo que era llegar al mundo entre sospechas? Marta cerró los ojos y por primera vez dejó de sentir a Jesús lejos, porque comprendió algo que le cambió la vida. Él nunca había estado del lado del juicio. Por eso siempre había estado del lado de las mujeres que lloraban solas abrazando a sus hijas. Por eso nunca apartaba a los niños. Por eso hablaba tanto de amor. Aquella madrugada Marta habló con él como nunca antes había hablado, sin rezos aprendidos, sin vergüenzas, sin intentar quedar bien. Solo habló y le dijo: si la religión me rechaza, no rechaces tú a mi hija, porque ella no ha hecho nada malo. Y en medio del silencio sintió algo difícil de explicar. No sintió condena, sintió compañía, como si alguien le susurrara muy dentro: no tengas miedo, yo también llegué a un mundo que no entendía quién era. Y mientras lloraba abrazada a su hija, comprendió algo que nunca nadie le había enseñado de verdad: que el amor no se retira cuando una mujer fallaba, que Dios no humilla para amar. Y por primera vez en su vida, Marta se permitió sentir algo nuevo. Yo soy amada. No por hacerlo todo bien, no por merecerlo, no por cumplir expectativas. Amada. La vergüenza nunca había estado en aquella niña, ni tampoco en ella. Había estado en la mirada incapaz de reconocer la vida. Y entonces Marta recordó algo que nunca había entendido del todo, que también Jesús había sido rechazado, cuestionado, señalado, mirado desde la sospecha. Y aún así, nunca dejó de hablar de amor. Entonces comprendió algo que tardó años en poder nombrar. Yo soy digna. Digna incluso cuando otros no supieron verla. Digna incluso cuando la señalaron. Digna incluso cuando tuvo miedo. Porque el amor verdadero no convierte a nadie en menos. Con los años, Marta empezó a mirar también a su madre de otra manera. La veía jugar con aquella niña en brazos, besándole la frente, guardando fotos en los cajones, presumiendo de ella delante de las vecinas. Y a veces se preguntaba cómo podían caber las dos cosas dentro de una misma persona. Tanto miedo y tanto amor. Hasta que un día lo comprendió. Su madre nunca había querido rechazar a una niña. Había querido escapar del miedo y de la vergüenza. Porque así las enseñaron, a temer el juicio más que el dolor, a proteger el apellido antes que las lágrimas, a creer que una mujer se perdía si una ripa llegaba antes que una boda. Entonces Marta recordó unas palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y por primera vez aquellas palabras dejaron de sonar lejanas, porque entendió que muchas personas hieren no porque no amen, sino porque viven atrapadas entre miedo, culpa, vergüenza y dolor. Y aquel día Marta sintió algo romperse dentro. Ya no necesitaba seguir cargando sola aquella herida. Entonces respiró hondo y por primera vez sintió una verdad completa dentro de sí. Yo soy libre. Libre para dejar de heredar el juicio. Libre para dejar de confundir amor con culpa. Libre para perdonar desde la comprensión. Porque el pecado nunca había sido la vida. El pecado había sido olvidar al Padre. Olvidar que Dios es amor. Entonces Marta entendió algo que tardó años en poder nombrar, que muchas veces el miedo habla más fuerte que el amor, y quizás por eso Jesús habló tantas veces del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él nacen las intenciones.
Si mientras escuchabas este relato recordaste el día en que Dios también te habló a ti, quizás en un sueño, en un silencio, en una palabra suelta, y te nace compartirlo, déjalo aquí. No para mí, para quien vendrá mañana creyendo que Él ya no habla. Tu comentario a mí también me habla. Puede ser la luz que le confirme pues que no está sola y que sí, que Él sigue dictando amor a los corazones que le buscan. Aquí no venimos a presumir de milagros, pero sí venimos a comentarlos.